¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mentirosa una vez más. Yo soy Mac, me da muchísimo gusto saludarlos. Como siempre, recuerden que estamos transmitiendo a través de Red TV, que es un canal de streaming que se ve prácticamente donde quiera. Es una chulada. Y les voy a recordar también, antes de presentar a nuestro invitado, que para acceder a Red TV, pues está bien facilito. Hay que bajar una aplicación que se llama On TV, gratuita. Descargan la aplicación y ya que están en On TV, buscan Red TV y le dan clic. Y ahí pueden ver la programación de todo el canal, las 24 horas. La Mentirosa tiene transmisión en vivo martes y jueves a las 9 de la noche. Pero también pueden encontrarla en mis redes sociales, en YouTube. Busquen mi canal, bien facilito, @MacLaMentirosa, pegadito todo, @MacLaMentirosa, y ahí están todos los capítulos. Saludando por supuesto a este gran equipo que se está formando, principal el saludo, primero más que nada y agradecimiento a Ramiro Escoto, gracias al buen Rob Bala, a nuestras queridas amigas que están metidas en todo esto de la comercialización, o sea, Mayela y Aurora, y al geniecito que tenemos aquí detrás de la computadora, que es el buen Fer. Ahora sí, voy a presentar a mi querido amigo de toda la vida, colaborador de toda la vida, hasta ha sido mi terapeuta, imagínense ustedes. Cuando se necesita. Cuando se llegó a necesitar, pero pues bueno, él es psicólogo, evidentemente, es terapeuta familiar y de pareja, maneja muchísimos temas, tiene toda la experiencia del mundo, evidentemente también es conferencista, no sé qué más me hace falta, mi querido Charlie. Desarrollo organizacional. Ándale, da asesorías a negocios, empresas. Charlie Rodríguez. ¿Qué tal, amigo? Un gustazo. No, hombre, tenías que venir, tú sabes que siempre tienes que venir. No, sí, 29 años más tarde. Madre santa, lo bueno es que empezamos La Mentirosa bien 26, jovencitos. Sí, 28. No, la neta sí, 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 28 años de que 28 comenzó La años. Mentirosa en su primera etapa y ahorita en esta, pues esperando romperla con todo. No, y aparte estos medios están muy en boga para la Es lo de hoy. gente. Entonces creo que sí va a ser pues otro golpe, así como alguna vez la televisión por cable, que honestamente yo creí que no la veía más que el papá del conductor y la mamá del camarógrafo. Sí, mi mamá y los Bielma, ¿verdad? Sí, ándale. Y resulta que no, que me di cuenta que mucha gente vio el programa. No, se hizo una cosa, fue un fenómeno. La primera vez Sí. que fui fue un miércoles a suplir a una persona que no pudo asistir. Y el viernes ya me habían dicho muchísimas personas que me vieron. Entonces, eso estuvo muy padre, me gustó mucho la experiencia. Y sí, el canal de cable se hizo muy popular, Sí, muy popular. sí. Tal es el caso que luego nos fuimos a Televisa, que Sí, era pues todavía el monstruo sí, dominante, ¿verdad? estaban hablando el otro día de Noguera, pero yo también me Sí. acordé de alguien que realmente siento que ayudó mucho, fue otro señor, el que luego estaba en noticias. Era el director, era productor general, no director, sino productor general. ¿Quién será? ¿José Antonio Fernández? No, era un señor que tenía un apellido raro, un güerito. Luego te digo cómo Porque se. Ramiro Escoto también estuvo No, allá. Ramiro, sí, a Ramiro. Ramiro lo conoce Yo de de toda la Ramiro vida. lo veo y digo, qué Ahorita chavillito nos está. acordamos, Sí. ahorita nos acordamos. Pero mi querido Charlie, efectivamente, él llega a La Mentirosa justo como lo que platicábamos en el programa con Gaby Farteaga, de que no hay que nomás decretar, hay que accionar. Sí. Él dijo, yo quiero estar en La Mentirosa y estuvo en La Mentirosa y ha sido, creo yo, que es el colaborador más añejo y con más apariciones en La Mentirosa durante todos estos veintitantos años. Sí, porque cuando empecé, yo lo que hice fue ir haciendo trampa a cobrar una camiseta que se supone que me saqué, que yo sabía que no. Entonces, Para plan con maña. sí, cuando me dijo la persona que no, pues que no estaba mi nombre ahí registrado, dije, bueno, no importa, pero también te quiero decir algo. Siento que a veces no vienen los invitados y queda
el programa como en un hueco. Sí, 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 nos Y costaba tienen que mucho trabajo al rellenar. principio. Dije, entonces, tú invítame todas las veces que necesitas relleno. Yo vengo, yo soy psicólogo, tengo algunos años de experiencia y puedo hablar del tema que tú me digas. Yo sé que a ti no te gusta este tema del que voy a hablar, pero como se dice en los toros, tú siempre estabas listo para entrar al quite. El que, Siempre entraba al quite, siempre, siempre. Y en todos los lugares donde he estado, y ahora, bueno, ahora ya no, ya le avisamos con más tiempo y Ya, todo. ya, sí, con más Ya dice, tiempo. gracias, ¿verdad? Ya me lo estoy ganando. Pero bueno, así fue una casualidad buscada, Sí, sí, sí. una causalidad más bien, Sí, hacer algo para que pase para algo. que pase algo. Y vieras la cola de cosas que trajo eso. Gracias a ti fui a parar a Gracias. un programa de Vamos a Platicar. Que también es un programa donde yo estaba en el 1070 de AM. Fue a parar a Televisa con la Sí, señora Zárate. exacto. Fui a parar a muchísimos programas como Y también ya colaborador. después tú por tu cuenta, no siempre en donde Sí, yo estaba. no, ya después me invitaban Ya él es de famoso. otras instancias, siempre como el colaborador. Gaby Aguilar me entrevistaba muy seguido por fenómenos. Ahora ya está en C7, fíjate, Por nuestra querida fenómenos Gaby. muy especiales, que psicológicos que ella quería conocer. Y entonces, pues, mientras se pueda y mi cerebro siga dando. Pues esperemos ¿Con que el de los dos por muchos años, mi querido Charlie. Sí, ojalá. Bueno, el tema central del día de hoy van a ser las fobias o los miedos irracionales que luego tenemos pues todos los seres humanos. Sí. Vamos a quedar que en este programa, para no meternos en problemas Sí, bueno, y para no generar suspicacias, vamos a referirnos al género humano. Exacto. Sí, sí, Mejor, sí. mejor, así ya. Seres humanos. Seres humanos, esos somos todos. Sí, todos. Ya después nos dividimos en masculino y femenino biológicamente. Biológicamente. Ya está ahí. Pero mentalmente y ahora hay una cantidad de subdivisiones que por eso decimos mejor seres humanos porque yo me hago bolas. Sí, seres humanos y aparte Todo, pues cada seres, quien lo que le guste está bien. todos los seres humanos tienen de alguna manera temores reales, no tan reales, infundados, fundados, y a esos temores la ciencia se le ocurrió ponerles fobias, Fobias. que en realidad son miedos. La mayoría surgen de algo o nada más es una idea que hacen las personas que le pueden tener miedo a cosas que a veces pueden ser muy lógicas, voy a decir al fuego, a las alturas, pero hay veces que sí son unos miedos que pues, no tienen mucha razón de ser, pero... Exacto, mira, si checamos en el diccionario, Charlie, que tú lo debes de saber, hay unas fobias que tienen unos nombres que dices, ¿es en serio? Sí. El otro día leí una que era algo así como tetraidofobia, y yo dije, ¿qué? Y resulta que es las personas que le tienen miedo al número 13. Sí. ¿Sí o no hay personas que ven 13 y luego lo tocan madera? O dicen, no, ese día no hago nada porque número, es no. martes 13, ni te cases ni te embarques, Sí. ¿verdad? Decía la gente. Sí, yo el otro día me Y en Estados Unidos es el viernes 13. estaba divirtiendo porque tengo una paciente muy guapa y cuida Pues mucho. ya las estoy viendo, mano, a ver qué día voy a ayudarte. Cuida mucho, tiene una mascota y la cuida mucho. Y le digo, por ti yo sí me volvía de esos teranes. ¿Sí? Por sí me volví a... Y luego Sí. dije, cuando empiece yo a atender personas que le tengan miedo a esos, A ver, exactamente, porque pues a si ver, le tienes miedo a los perros, pues entonces le van a tener miedo a los teranes. vamos a hablar un poquitito de esto. Yo conozco solamente unos Terians, más bien unas Terians, y que el gran maestro Hugh Hefner, fundador de Playboy, fue un visionario, ¿no? El hombre fue un visionario, es el tipo que todos los hombres quisieran. Y te dice, ¿quién quisieras haber sido en la vida? Hugh Hefner. Sí, No hay falla. sí. Las conejitas de Playboy, esas son las únicas, auténticas y originales e indiscutibles Terians que han deleitado por décadas a todos nosotros. Muchos años ya. A él un aplauso, pero son las únicas, ¿eh? Son las únicas que entiendo. Nada más, nada más. Bueno, pues sí, entonces... Ellas, por supuesto, deben de tener todo, muchísimos argumentos para decir por qué son conejitas de Playboy, ¿verdad?
Pues sí, la lana y la fama y todo lo demás, pues a fuerza. Y los placeres de la vida. Como nunca. Pues ese señor fue alguien que, curiosamente, las ideas surgen. Él estaba aburrido Ajá. y dijo, ay, ¿cómo me gustaría? No teníamos celulares, Claro. no teníamos Esto ese fue en los tipo de cosas. 50. No había gran cosa, ni siquiera había pocos teléfonos y así. Empezaba la televisión. Sí, pero era muy limitado todo. Entonces él un día estaba aburrido y dijo, qué padre sería poder tener ahorita una revista para Para estar caballeros. viendo mujeres. Para estar viendo mujeres, pues de preferencia en poca ropa. Claro. Y esa fue la idea de que, bueno, pues si quiero esto y no existe, Pues lo pues voy lo a hago, crear. lo empiezo a hacer. Y mira nada Y más de a ahí, dónde llegó la de leyenda de una todo eso. tardecita de aburrimiento, el señor. Es que mira, esto va justamente con lo que tú has dicho en más de un programa, que uno no se tiene que preguntar cuál es su sueño, a dónde quiere, por ejemplo, trabajar o qué quiere hacer. No, tú tienes que preguntarte, más bien tú tienes que crearte el sueño en el que quieres desarrollarte, que es como lo que hizo Hugh Hefner. Sí, sí. ¿Psicológicamente eso es adecuado? Sí, mira. Aunque ya me desvíe del tema, ¿eh? No te preocupes. Lo que pasa es porque hay un temor a no hacerlo. Mira, Ok. lo que pasa es que tengo un paciente genio, tengo en sí 5 pacientes genios. Órale. Y uno de mis pacientes genios dijo, aunque uno crea, uno no está en donde uno quiere, está donde la vida te puso. Y lo que pasa es que cuando la vida te pone en un lugar que te gusta, pues dices, ya está. Claro. Pero esa es una idea de él. Ok. ¿Sí? Otra idea es, no, tú dedícate y haz cosas, pero yo ya desde años que di clases, yo les decía a los alumnos, miren, cuando salgan de la universidad no van a ver en un poste un papel que diga se solicita recién egresado de la carrera de tal para hacer esto. Eso no va a Sueldo pasar. 50,000 pesos base. Eso no va a pasar. Ustedes tienen que construir una idea y tienen que llevarla al cabo. Sí. De lo que sean, de la carrera que estudian y algo que quieren hacer dentro de esa carrera. Me consideran mucha gente especialista en parejas, pero no fue que yo quise dedicarme a atender parejas, fue que muchas parejas me solicitaban ayuda y yo dije, bueno, pues si me están solicitando ayuda y me preparo un poco más, claro que puedo ayudar parejas. Es que el mundo, a ver, Charlie, para regresar al punto de las fobias y los miedos, ¿el miedo al fracaso tiene algún nombre en particular? Pues mira, como son tanta la lista y tan grande, y dejémoslo como miedo al fracaso. Hay es algo muy ¿de dónde surge esto? Mira, obviamente de que ¿Están oyendo Selección Mexicana? La mercadotecnia inventó una idea de la famosa mediocridad. Sí. O sea, entonces estar como en medio, ¿no? Sí, y que tibio. Si no tienes tal cosa, eres mediocre. Si no llegas a esto, eres mediocre. Si no traes tal carro, eres mediocre. Ya sé para dónde vas. O sea, porque era mercadotecnia. Pero entonces hacen que la gente desee el éxito, pero no, ni siquiera con una idea clara de lo que es el éxito. No, sino con la idea que se vende del éxito. Del éxito, que es lana, mujeres y todo carros, eso. casas, viajes, poder. Y el éxito es algo mucho más simple. Personal. Es personal, pero es algo muy simple. Es encontrar algo que te guste hacer. Como te gusta, lo haces bien. Como te gusta eso que haces y lo haces bien, beneficias a otras personas con tu conocimiento o con lo que sabes hacer, sea zapatos, sea chamarras, sea lo que sea. Y te beneficias a ti mismo al cobrar por hacer. Ese es el éxito, así de simple. Ahí está. Algo que te guste, 5 cosas. Hacerlo bien, que te beneficies y que beneficies a otro. Y que de eso recibas un ingreso económico como debe de ser, que te beneficies. De libertad financiera, pues. Sí. Entonces, ahí está. Y el temor a no lograrlo es porque pareciera que nos lo ponen muy alto. No con mi versión del éxito, sino como la versión del éxito que mercadológica, occidental, pues, por lo menos, ¿no? Sí,
Entonces, pues te la ponen así como, pues de aquí a que pueda comprar un carro de tal marca o de aquí a que pueda, cuando gusten, patrocinadores, aquí Aquí estamos. estamos, En vez de decir un carro de tal marca, pude Ya, haber ya dicho la decíamos, marca. diríamos su carro o Sí, su agencia. sí, o su agencia de carros, exacto. Cuando, cuando nos Muy bien. patrocinen eso ya nos va a ir bien. Pero mientras, pues no podemos decir, pero Un carro un carro X, bueno, caro, un carro de gama alta, dicen por ahí. gama alta, gama alta. Una casa de tal, y eso. Y la gente ve y dice, no, pues es que eso está muy Está en complicado. chino que yo llegue a eso. Y entonces da miedo, porque entonces, la contraparte del éxito o de ser una persona exitosa, eso se llama fracasado. Hasta hay una señal. En Estados Unidos es así, loser. Sí, y entonces, pues es horrible creer que vas a convertirte en eso, pues. Pero Y ¿sabes te qué, da Charlie? mucho miedo y a veces el miedo es el que te paraliza y no te deja Exacto. intentar. Exacto. Mira, yo te voy a platicar así rapidito algo. Ok. Insisto, no sé por qué me viene ese tema cuando estás tú. Yo sé que a ti no te gusta la cuestión ¿Qué? taurina. Yo sé todo lo que tiene que ver con carros. Paco Huerta, el torero tapatío que ganó el Estoque de Plata, que se lo dio el Calecero. Yo estuve en esa corrida y me sacaron en hombros arriba del torero. Pues tendría que, ya Lo que ves, pasa es pues que sí le sabes, nomás. la gente se ha metido mucho en la idea de que eso no está bien y todo eso. Entonces, mira, Hay que más que entenderlo, todo hay que evitar respetar. conferencia. Respetar. Sí, evitar controversias, porque es Controversias. difícil. Pero ahorita que decías de lo del miedo, me vino a la mente que yo, aparte de que me gustan, yo practico, pues soy aficionado práctico. O Aficionados sea, toreo vaquillas, becerros y novillos pequeños Sí, cuando hay oportunidad. Pero cuando fue mi prueba de valor, que es la primera vez que tienen que le mando un saludo a mis maestros, a Pablo Miramontes, Alfredo Lomelí, qué bárbaro. ellos son los directores de la Academia Taurina Municipal de Guadalajara. Y iban puros chavitos y yo. O sea, te estoy hablando de yo de hace como 13 años. Sí. De todas formas, yo era el rucazo, ¿no? Porque eran morritos Sí. de 12, 18 años. En la prueba de valor había que salir y a ti te decía el matador, vas a dar, me dijo, vas a dar 5 pases por alto por la derecha, 5 pases por alto al natural. Órale. Paradito sin moverte. Y si te da un chingadazo el toro, pues ya si Sí. tienes o no ¿qué tienes. tanto Y si te levantas o no. Ok, esa es la prueba de valor. Pero cuando ya me tocaba a mí, yo le dije al matador, maestro, porque aparte, como éramos casi de la edad, yo le dije, ¿cómo le hace un matador para no tener miedo y poder salir y enfrentarse a semejante bestia, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ese hermoso animal. Y me dijo, no te confundas, Mac. El torero que te diga que Que no sale tiene sin miedo. miedo, te está diciendo mentiras. Hombre. Todos tienen miedo. Aquí el asunto es lo que tú decides hacer con el miedo. Si el miedo te va a paralizar, no vas a pasar la prueba. Si tú el miedo lo sobrepones y dices, yo voy a hacer esto y voy a torear a pesar del miedo, Sí. entonces ya lo lograste. Sí, que sería como una especie de conclusión en relación a las fobias. Pues, ¿qué haces con el miedo? El miedo puedes permitir que te controle, que te domine, que te paralice o no, según tu elección. Exacto. Porque a fin de cuentas la vida es elecciones. Todo Sí. el tiempo estemos elecciones. Y no estamos hablando de las Y no presidenciales. presidenciales, no elecciones. Eso está bien. Me levanto y que me pongo, que desayuno, es elegir todo el tiempo. Y cada elección trae consecuencias. Exacto. Entonces, pues, ¿cuáles miedos son los que has A ver, conocido? los más comunes, vamos enumerando los más comunes. Ok, pues primero están los miedos naturales, que es al fuego, a las alturas, a los animales peligrosos, Ajá. que ya cada vez pues, hay más distancia Sí, entre claro. ellos. Y A la oscuridad. ese temor es a la famosa oscuridad. Y la claustrofobia. A estar a quedarte atrapado en un elevador Sí, o cosas así, ¿no? que A los es lugares exactamente encerrados. opuesto a A la la agorafobia. agorafobia. Y estas personas que le tienen miedo a los espacios Espacios abiertos. abiertos muy grandes. Entonces, esos miedos, vamos a decirles hasta cierto punto naturales,
conforme pasa el tiempo en el desarrollo infantil, le vamos ganando a ese temor por medio de una cosa que Eric Erickson le puso seguridad Dixon. básica. Sí, Ok. hay dos Erickson famosos, Milton y Eric. Sí, Eric sí. es el del desarrollo y Milton es el de la terapia. Ok. Entonces, Eric Erickson hizo un cuadro de desarrollo y dice que la desconfianza contra la confianza. Ok. Entonces, el niño que se aleja y mientras ve a su mamá, él tranquilo. Sin En problema. cuanto ve que su mamá no está o que su mamá no lo está Ya viendo, se le frunció el Julián. se asusta. Pero eso pasa pues, cuando el niño es muy pequeñito. Claro. Ya después, esos temores que podemos decirles naturales se vuelven irracionales, o sea que ya no tienen razón de ser. Y esos son los miedos que, pues ahora sí que depende de cuánto te afecten en tu vida, Si requieren terapia. necesitas o no corregirlos, pues. Corregirlos. Ok. Porque, vamos, si yo le puedo tener miedo a las arañas, pero Yo tengo aracnofobia. rara vez veo una araña y así. Exacto. Entonces, pues realmente quitar el miedo a las arañas, si no le tengo miedo a las arañas o si casi nunca me encuentro con ellas, pues está. Digo, no hay mientras no vivas problema. en el Amazonas, ¿verdad? Pues no vas a tener Exacto. mucho problema. Si le tienes miedo a otras cosas, pues son posibles o no. El ejemplo básico del miedo a los fantasmas y a los espantos. Ay, ay, y ay, esas ay, ay, cosas. estás tocando un punto medular aquí, mi querido Charlie. ¿Por qué? Mira, es que en la cuestión del miedo a los fantasmas, o que si hay gente del otro lado, que si hay presencias, Sí. yo tuve un montón de invitados de esa línea que yo decía, no puede ser. Y ahora veo en YouTube a un montón de youtubers que hacen programas de eso, que claramente se ve que dices, por el amor de Dios, esto es una manipulación. Bueno, Trucado. no me consta, pero dices, oye, yo sí fui a la universidad. Sí, ¿no? Y lo que luego veo y se me hace increíble es, veo hacia abajo y digo, 5 millones de vistas, ¿es en serio? Sí. Y entonces, ¿para qué nos quejamos del gobierno? Pues el problema está en nosotros mismos, en la falta de educación. Mira, si me permites, quiero hacer un pequeño ejercicio A ver. de cómo manejan esos programas, ¿eh? A ver. Ahí te va. Pero se pone el vato muy serio acá, ¿no? Y ya dice, hola, soy Tavo y esto es Invencibles. El día de hoy estamos en esta mansión que la familia ha reportado que está habitada por entes del bajo astral. Ellos mencionan que sienten que le jalan las patas, les mueven la sábana y se mueven cosas. Pero yo traigo conmigo aquí este instrumento que se llama el Spirit Box y esto escucha psicofonías, o sea, voces del más allá te las trae al más acá. Y al final voy a hacer una limpia de esas entidades del bajo astral para limpiar la casa. Y dices, no manches, güey, pues si lleva como 30 litros de alcohol el vato y le avienta al piso y luego le avienta un cerillazo y ¡fum! Y hace, vean las lenguas de fuego y no sé cuánta más. Y ya, tiene millones de vistas. Y la gente de esa casa, después de que va, ya se le quitó el miedo a los fantasmas. Pues es que. ¿Cómo se llama el miedo a eso? Mira, el miedo a los fantasmas, te digo, son clasificaciones muy complicadas, pero el chiste es que yo le digo sugestión, yo le digo que nada más es el cerebro humano es maravilloso, Sí. pero tiene un pequeño problema el cerebro, no distingue la realidad de la fantasía. De eso hablamos el otro día. Y Sí. entonces si el cerebro no distingue, pues, ¿cómo lo haces distinguir de una ráfaga de aire con un fantasma? O lo que mencionabas hace rato, las formas que tú puedes ver en el humo, en las nubes, a Sí. veces en las paredes, los claroscuros de sombras, el cerebro ve lo que quiere ver. Sí, porque es una construcción social. Y de ahí se agarran estos los de datos la para decir que gestal. hay una presencia. No, pues, pero, a ver, Primero explíquenlo con la razón, por el amor de Dios. si yo veo en las nubes una imagen de un león o algo así, pues
puede que sí, porque hago una que se llama configuración de eso Ajá. y ya, pero si Pero lo yo, estás racionalizando. sí, pero si yo le agrego que a lo mejor es que la nube me está avisando que un león me va a comer, pues ya, eso es irracional, pues. Sí, pero ¿cuánta gente no hay que llega a su casa y escucha un ruido o un crujir o algo? Ujú. Pues que, pero eso son cosas físicas, pues es la madera, fue una Sí, corriente de aire, se sí, movió la silla, pues sí se puede mover una silla por el aire. normalmente hay explicaciones. Ahorita que estás diciendo que le mueve la cama y las Ay, sábanas y ¿cuánta eso, gente no te ha llegado a decir eso? yo dije, Sancho. Pues, ajá, pues el único que te jala las patas es otro, Sí, si es, exacto, si es mujer, ¿verdad? exacto, y las acomoda Ya. en cierto lugar. Entonces, pues sí. Pues sí. Entonces, esos temores irracionales y esas cosas que los mismos seres humanos se van inventando para, o sea, que en vez de buscar la explicación más práctica, más, Exacto, la lógica, la tienen que razón. buscar la explicación más compleja. ¿Por qué el ser humano? Y no estoy hablando de nuestra cultura, porque nuestra cultura sí es muy, por eso el género literario del realismo mágico, ¿no? Y por Sí. eso Juan Rulfo. Sí somos una cultura muy de realismo mágico. Eso me queda claro. Es que O- extrañar la ánima, ¿te acuerdas? sí, pues ya ahorita no lo podemos, porque ya es ofensivo, pues. Se ofenden. Pues ya, bueno, voy a ver, voy a pedir autorización a dirección. Pero la pregunta era esta, Charlie, ¿por qué el ser humano es tan tendiente a crearse fantasías o hacerle más caso a lo que no tiene explicación que a lo que sí la tiene? Y ahí entran los fantasmas, los aparecidos, las entes, los extraterrestres, o sea, y todo eso que vende, pero a lo baboso. Pues mira, lo que pasa es que hay una inquietud increíblemente en el ser humano, eso lo manejó Humberto Maturana, gran maestro, saludos. Humberto Maturana dijo que no queremos saberlo todo, ¿Ok? que lo que sí queremos es poder explicarlo todo. Exacto. Y curiosamente nos mueve mucho las cosas que no tienen una explicación. ¿Ok? Porque es más fácil explicar algo que no tiene explicación que explicar algo que sí debe haber una explicación adecuada Ujú. o que ya se descubrió la explicación. Entonces, ¿cómo te explicas que cruja un edificio? Pues puedes, desde que pasa un tráiler y se sacude el cimiento, a O pudo haber un que ligero movimiento telúrico no sí, detectado en la escala de Rickard. sí, Así le digo o yo, ¿eh? en la escala está buena esa. Porque yo digo, es que es uno de mis jugadores de fútbol favorito, Frank Ándale, Rijkaard, el exacto. holandés. Y entonces, no, hay que buscar una explicación para que puedas impresionar a la gente con una explicación más Y monetizas mucho, ¿eh? sofisticada. Monetizas mucho en YouTube Sí, haciendo esas sofisticada. cosas. Y entonces la gente que quiere poder entenderlo todo, porque si Maturana dice queremos poderlo explicar todo, pues obviamente la gente quiere poder entenderlo todo, pero curiosamente te compran la explicación más irracional que puede. Exactamente, ese es mi punto, ese Eh, es mi punto. Pero es inherente entonces a la naturaleza humana, Porque al el ser pensamiento. humano tiene como esa especie de vacíos que los manejaba Piaget, de vacíos y que se va aproximando al conocimiento, pero los científicos eligen un camino adecuado, Claro. la gente no. Aquí en La Mentirosa siempre la línea va a tratar de ser racional Sí, y sí, vamos a tratar de ser siempre apegados a la ciencia y a lo que sea demostrado mediante el método científico. Evidentemente hay cosas que no tienen explicación y toda la gente que defiende este tipo de situaciones de extraterrestres, de fantasmas, de apariciones y de cosas, sí. dice, pero es que esas cosas sí suceden y no todo lo puede explicar la ciencia. Ok, Sí, ok, hay cosas, tienen un punto. sí, Tienen un punto. Hay cosas que no puede explicar la ciencia, es verdad, pero algún día la va a explicar. Pero mientras tanto, lo que dijiste es fundamental. Primero busquemos las explicaciones más racionales, porque de ahí vienen las fobias. sí. Para empezar. Sí, una fobia es un temor irracional Ajá. a algo
sea lo que sea. Por eso los nombres de las fobias es amplísimo, porque hay gente que le puede tener miedo Ahorita busco a nombres de fobias. montones de Nombres seres. de fobias. Como por ejemplo, cuando empiezan a tenerle miedo a esos tenians y así, Ajá. yo voy a decir ahora sí, ya sé. Tú dilos, tú dilos. No, gente que le tiene miedo a cosas rarísimas, pues. Mira, aquí me apareció acrofobia. Sí. ¿Tú sabes qué es eso? No, Aquí dice miedo. Espérame, no, la acrofobia, miedo a la conducta social. sí, a contacto social con los demás. Eso debe de ser algo que pasa muy en estos tiempos de redes sociales, porque todos tus amigos son imaginarios, están aquí. Bueno, la mayoría de tus Sí, amigos, ¿va? son montones de Ahorita voy temores, dando varias. hasta temores que dices, bueno, ¿cómo pudieron obtener el miedo a los payasos, por decir? Hay gente que le tiene miedo a los payasos, sí es cierto. Sí, pero Sale en la mucho. serie de Friends. En muchos lados hay gente que Oye, le ¿tú tiene no miedo. crees que ese miedo a los payasos lo provocó la novela de Stephen King, la de It, o la Ay, película? el ¿O miedo eso a es los mucho más payasos para atrás? sería desde Bozo el payaso, Ah, que de después Bozo. Uf. origina Broso. Y así. Sí, Pero, claro. no, te digo, son Broso. miedos que no tienen una explicación adecuada, pero que están ahí presentes en la psique de las personas. Y normalmente lo único que las personas tienen que hacer es comprender la posibilidad Ujú. de enfrentar una situación como esa. O sea, vamos a pensar que les vamos a creer tantito a las personas y le vamos a A creer los que de hay estos programas, fantasmas. ¿ah? Así, Sí, ándale, pues pero en entonces, el Palacio de las Vacas, que por Sí. cierto es de la familia que está a cargo del Palacio de las Vacas, es una familia muy cercana a mí, les mando un saludo muy grande. Y me han hecho muchas veces la distinción y la deferencia de invitarme al palacio, y yo les he dicho varias veces, quiero venirme aquí con una cámara y yo me quedo toda la noche grabando, a ver si es cierto que se oye algo, a ver si es cierto. sí, sí, pues sí. Y ya, la promesa está hecha, ya nada más cosa de que De que igual una un día esquina. lo hacemos. Oye, Fer, ¿tú te aventarías? Sí. Ok, vamos organizándolo para hacerlo aquí desde Red TV y hacer un especial para La Mentirosa. Grabamos toda la noche y luego editamos y vamos a ver si es A cierto ver qué que se nos apareció. aparece algo y que Sí, y las que personas nos jalaron las patas, que ¿verdad? duden, se les puede dar una USB con el programa completo para que le revisen, Analícenlo, analícenlo. para que vean que no hay trucos ni nada de eso. ¿Y sabes qué va a suceder? Que cuando pongamos el programa seguramente va a haber gente que va a decir, no mames, Mac, ahí hay algo y no lo viste, güey. Sí, 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 porque esa famosa imaginación que tenemos, que el cerebro, te digo, no distingue la fantasía de la realidad. Pruebas simples, cuando alguien te platica de una comida muy suculenta y apetitosa y tú llegas hasta a salivar y aquí no hay comida. Sin Ahí embargo, eso es un reflejo pavloviano. sí, que la mente Claro. se engaña con la fantasía. Uy, qué rico, sí. Entonces, haces una fantasía de un alimento, haces una fantasía de muchas cosas. Hay fantasías que ya mejor no hay que hacer, como cuando ves a una Pues ¿cómo de que fémina por ahí, no? Pues ¿no? mientras no Porque sea si, la del roperazo, no, porque es peligrosa, ¿eh? sí, no. Esa no. No, esas fantasías está bien. Esas No, están que hagas chidas. una fantasía cuando ves una chica y con eso de que ya ves que ahora te Ah, denuncian no, de no, tantos, no. ya no hagan Cuidadito, fantasías ahí, cuidadito. porque- Sin, nomás sin faltar el respeto. Exacto. Acá en tu cabeza En lo tu que sea, cabeza, lo que pero quieras. ya. Bien. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Porque nos lo fomentaron desde que nos educaron con el no. Mira, la primer figura en la vida, la primer palabra que escuchamos que no tiene un objeto relacionado Ajá. es no. Órale. O sea, nos enseñan palabras, empezamos con que el bibi, Papá, mamá, papá, mamá, etcétera. popó, pipí. Sí, pero cuando hay un no, el Es que niño es busca, abstracto, sí, abstracto. el niño busca el objeto, entonces no hay un objeto no, pero nos educan con el no, o sea, nos dicen no implica ley,
no te pases los saltos, No te subas a los sillones, no corras por no las le jales escaleras, las cosas a tu no te tía. tardes más de 15 minutos en la Sí, regadera. todo ese puro no. Entonces, ¿qué hacen? Que el pensamiento humano se vuelva muy negativo. Oh, Y entonces, oh. al ser muy negativo, creemos más en lo que no que en lo que sí. Ok, Y el en lo que sí tiene que ver con eso, que se vuelve uno loco. Ah. Crees en lo que, en el no, como por tendencia, porque siempre te educaron con el no. Ajá. Y entonces buscar el no, por ejemplo, ¿qué es algo positivo? La fe. ¿Qué es algo negativo? El miedo. Ah, pues prefiero el miedo. ¿Y por qué? Pues porque me educaron con el no. Ok. Y si te educaron con el no, que también en algún programa platicábamos algo similar, que yo decía que culturalmente, además del no que tú ahorita estás, porque tú sí eres experto en la materia, yo no, yo lo hago como observador. Yo digo que culturalmente también estamos educados al fracaso por cuestiones, tú lo acabas de decir ahorita, el no para todo. Ok, yo le quiero agregar más cosas. Frases célebres que se quedan marcadas, perdón, como en piedra en tu cabeza, ¿no? Llega alguien a tu casa y tú eres un niño y ¿qué oyes decir a tus papás? Pásenle a su humilde casa. O sea, humilde. Ok. ¿Qué decía tu papá orgullosamente a cada rato? Yo soy pobre pero honrado. Ajá. Y luego te agarrabas dinero y te decían, lávate las manos, agarraste dinero, es sucio. Sí. Entonces, fíjate todas las cosas que van entrando a tu cabeza Sí. y que te van programando para no tener abundancia. Sí. ¿Por qué no puedes decir yo soy rico pero honrado? ¿Por qué no puedes decir pase a mi casa que está mi de no te caserón. pases, checazonón de wow, pero lo comparto con ustedes? Sí, sí. No, ¿Por qué no se educan en la humildad, pues por qué la pobreza se porque, vanagloria? porque hubo una época judía en donde se manejaba la idea de que los ricos Ya no te saqué del entrarán tema al otra reino vez. de los cielos Eso, ¿cómo es ni el por el refrán? ojo. Más fácil entra un gordo Es ¿o más qué? Que fácil un que camello. entre un camello Eso, que por el un ojo de una rico aguja. por el ojo de una aguja. Las agujas obviamente no son las que nosotros conocemos de coser. Ok. Eran pequeñas entradas en las paredes de Ok. de las murallas. Pero aún así, el camello le costaba un poco de trabajo, pero que los ricos no podían entrar por ahí. O sea, como si voy a decir satanizando la riqueza. Sí, claro. Entonces, se predicó la humildad y todavía Pero lo tenemos... peor, que se haya hecho lo que acabas de decir, eso es una parte del problema, pero la otra parte es que se satanizó Ajá. la prosperidad, la abundancia y buscar la riqueza. Sí, sí, sí. Material, digo, que no tiene nada de malo, estamos en un mundo Sí, material. ser ambicioso es un defecto. Sí, casi es pecado capital. Entonces, por eso se genera el miedo al éxito, diríamos. Ya llegamos por fin a la Porque fobia. entonces, ¿qué va a pasar cuando yo sea un hombre exitoso? Voy a tener todas las oportunidades del mundo para pecar. Bueno, pero es que se las puedes tener con o sin. Supuestamente. Claro, evidentemente que puedes tener más tentaciones o más bien, puede ser más Se facilitador, te facilita cuando hay billetes. pero eso no depende de que tengas dinero, no, eso depende de ti, De tu de tu cercano. formación, de tus valores, de tu... Sí, pero si te enseñaron que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, dice una canción, o si te Ajá. enseñaron que el dinero que corrompe, etcétera, etcétera, pues te asusta. Claro. Y entonces, Se le empieza a tener miedo al éxito por muchas razones. sí, que es Primero otro por de el los no. miedos horribles que puede tener un ser humano. Qué Sí, trágico, ¿no? sí, Y cómo, bueno, mira, te quiero enumerar rápido algunas que vienen aquí, sí, porque me parecen hasta ridículas. ok. Fíjate bien. Sinofobia, miedo a los perros. Tripanofobia, miedo a las agujas o inyecciones. Sí. O sea, hay gente que le tiene miedo a que se los inyecten, ¿eh? Ofidiofobia, miedo a las serpientes. Misofobia, miedo a los gérmenes. Ahí está Howard Hughes. Sí. Sí, ¿no?
Astrofobia, miedo a truenos y relámpagos. No manches. Tripofobia, miedo a patrones geométricos repetidos. ¿Sí? No, es que No, aquí es una hay una, no. lista increíble de cosas a No las que la manches, gente... ya nomás esta, güey. Es que esto no te pases, güey. Anatideofobia. Anatideofobia. ¿Qué crees que es? Anatideofobia, ¿no? Miedo a que un pato te esté observando. No mames, no, perdón, no manches, o sea, ¿qué es eso? O sea, si está tipificado aquí, significa que hay más de Cuando menos una un persona ser lo ha humano dicho que que le lo tiene tiene. miedo a eso. Sí, no. ¿En dónde Entonces, puedes estar para tenerle miedo a que te esté viendo un pato? ajá, o O sea, sea, ¿en dónde puedes vivir para que eso suceda? sí, no, pues a lo mejor Hijo de la mañana. te No. traumó Donald cuando eras niño y no Donald Trump, No, el otro, ese está haciéndolo ahorita. Antes era el pato Donald. el pato. Entonces, ¿qué pasa con los miedos o las fobias? Pues que son, en su mayoría, no tienen una razón de ser. Sin embargo, la gente que padece las fobias, obviamente, si le estorba para vivir, tiene que buscar soluciones. Ese es el asunto. De aquí en adelante hay que empezar a buscar esas soluciones Porque a las si, fobias a los miedos sí, irracionales. vamos a pensar que, imagínate, trabajando en un edificio y, Y y le tienes miedo a tienes las alturas. miedo a las alturas o miedo a el elevador por estar encerrado. Uf. Entonces, o imagínate tener dinero y tenerle miedo al avión, No, pues. a subirte a un avión. O tenerle miedo a Eres los orador espacios y tienes abiertos agorafobia. y entonces te limita. No salgo, no voy, no acepto, no. ¿Por qué me pierdo de muchas cosas, pero no me animo a vencer mi miedo? La pregunta del millón, Charlie, sería, no sé si todas, pero la mayoría de las fobias irracionales, las más comunes, ¿tienen solución mediante terapia o a la terapia hay que aumentarle también medicamentos? Mira, dependiendo mucho cuál es el temor, los conductistas usaban la exposición poco a poco, Ay, como ¿verdad? en la película Naranja Mecánica. Más o menos, pero una exposición leve a ese objeto de fobia hasta que la tolerancia aumenta. Ok. Esa es una metodología. Otra metodología es precisamente ayudar a la persona que tiene la fobia a que se dé cuenta de lo irracional que resulta ser, no exactamente la fobia, sino lo que trae la fobia. Te pongo un ejemplo. Ok. Estamos aquí en una zona muy especial de la ciudad. ¿Y qué pasa si nos dicen que dentro de 5 minutos se va a soltar una gran tormenta? Yo no le tengo miedo a la tormenta, No, vivimos en Guadalajara, estamos pero a las acostumbrados. inundaciones que se presentan cuando las tormentas se presentan, esas sí son algo real. Sí, pero es que esa es Te una puede catástrofe arrastrar real. el carro y te puede O sea, hacer tu vida está en peligro. y te pones en riesgo. Entonces, a veces sí, no le tengo miedo a la lluvia, pero sí le tengo a las consecuencias. Ok. Entonces, analizar bien y qué va a pasar cuando llueva, si le tienes miedo a la lluvia, o qué te va a hacer el fantasma. Exacto. O Esa es la pregunta. Está el fantasma. O sea, a ver, sí, y si fuera real y lo ves, ¿qué te va a ¿qué hacer? te va a hacer el fantasma? No es de carne y hueso. Entonces, cuando ya vas más allá de la fobia, vas a la consecuencia de lo que te imaginas que ese producto, ese ser, ese objeto, lo que sea, te va a causar y lo analizas, puedes darte cuenta de que realmente no hay razón para temer, o sea, rompes esa fobia. Ok. Por ejemplo, le tienes miedo a las arañas, pues sí, son desagradables, pero ¿qué te puede hacer una araña a fin de cuentas? El miedo, por ejemplo, que yo le tengo a la araña es que pueda ser una viuda negra, Una una araña que te capulina, lastime. una violinista,
Sí. que son las que Son 3 en México, que venenosamente. realmente son venenosas y te pueden llegar a hacer daño. Mi miedo es a eso, Sí, a que se te suba, te pique y no estés cerca de un hospital. sí, y que no sea la de la radioactiva del Spider-Man, porque eso Pues a eso no le estaría tengo chido. miedo porque me daría superpoderes bien chides. Exacto. Entonces, sí, hay un miedo, pero si te fijas, ese miedo ya no es irracional. El temor a que un día tengas la mala suerte de que te Te pique pique. una araña venenosa, eso ya no es una fobia, eso ya es un temor, Es un mecanismo de es defensa. es un temor normal Ok. que tiene un 80, 70, 50% de posibilidades de realizarse o no. ¿De qué depende? Pues la zona en donde vivas, la higiene, Exacto. La limpieza que hagas, ¿verdad? sí, el hecho de que se puede fumigar, etcétera. O sea, Tiene solución, pues. tiene alternativas de solución. Pero si tienes un temor y ves que esa consecuencia ni siquiera la puedes como racionalizar, o sea, Y que ni siquiera te va a llegar la que consecuencia. no va a pasar. O O sea, a sea, ver, si te está viendo un pato, ¿qué carambas te va a hacer de mal? O sea, qué te afecta? pues, ¿qué te imagina? ¿Qué se podría imaginar alguien que está haciendo el pato cuando se le queda viendo? O sea, que te va a embrujar, que te va a Te va a echar convertir en mala pato. suerte, Ándale, te va a hacer mal de ojo. que pues, o sea, ahí ya, si te fijas, Oye, Charlie. llega el momento en que la persona se va a reír de su miedo, Claro, y ahí se estaría ya curando. curando. Rápidamente, lo del número 13 es muy común. O sea, tan común es que hay hoteles que no ponen piso 13. Hay Hay lugares que aviones pisos y 13, camiones que no 113. ponen el asiento 13. O Sí. sea, ¿qué clase de dejada es esa? Mira, Perdón por a mi ese tipo de francés. cosas más que fobias, es algo, una rama de esto que se llaman supersticiones. Ah, ok, ya. Y las supersticiones son ideas referentes a determinadas situaciones, como por ejemplo las situaciones relacionadas al número 13 en este caso. Ok. Tenemos el viernes 13, día de buena o de mala suerte, el martes 13, según el país. Tenemos que el 13 es un número que se sale de lo normal, por decir, porque, porque hasta el número 12, que es múltiplo de 3, Ujú. 4 veces, como que le tenemos una tolerancia, están Sí. muchas cosas 12, que son incluso desde el comercio antes era por docenas. Por docenas. Y El así, número se lo ponen hasta como cabalístico, sí, casi mágico, de que hay que, el 11, es guau, hay que pedirle al 11. el 11 que son, 11, el 11. 11 que es pocardiaces. Es pocardiaces, Es un exacto. pocardiaces. Entonces, Exacto. pues, ¿quién no quisiera sacarse un pocardiaces Ya cuando entendí. tienes un montón de lana ahí Ay, en si juego? estuvieras en un Entonces, casino en sí, Monte Carlo, ¿verdad? sí, entonces, pero el 13 se sale de ese límite y el 13 ya es considerado un número cabalístico, pero negativo. Entonces, Pero esa fue la gente, connotación que culturalmente alguien le dio. sí. ¿Por qué lo seguimos arrastrando? Es el problema. Pues porque las cosas heredadas Ujú. se, Jamás preguntadas. se asumen sin cuestionar. Eso. O sea, el asunto de todos los miedos, de todas las fobias, de todas las supersticiones, que pasar por debajo de la escalera, que Ándale. el gato negro, es, a ver, pregúntate, ¿Por qué? ¿por qué? ¿De dónde salió? Hay una historia que puede ayudar. En una jaula pusieron algunos changuitos y les daban de comer. Ajá. Y el que hizo el experimento colgó unas bananas. Y entonces pues, los changuitos veían las bananas pues brincaban y pues no las podían accesar. Después metieron algunos cubos de madera y entonces los changuitos acomodaban los cubos y se subían y podían accesar a las bananas. Claro, son inteligentes. Un día pusieron las bananas, dejaron los cubos, pero a los changuitos que intentaban subirse, los bañaban con una manguera de presión con agua fría. Y así los empezaron a bañar, a bañar, a bañar. Entonces llegó el momento, y bañaban a todos. Entonces llegó el momento que cuando un changuito se atrevía a quererse subir,
los demás lo Lo bajaban. bajaba. Bien, hasta ahí va bien la cosa. Luego El origen del miedo. empezaron a cambiar a los changos, ¿sí? Pero los que quedaban Dejaban seguían unos de los sí, bañados con otros nuevos. nuevos y seguían bajándolos. Y los otros aprendían que cuando alguien quería subir, lo bajaban. Pero ya no sabían por qué. Llega el momento en que se Iba llevan a todos los imitación. changos, sí, llega el momento que se llevan a todos los changos que nunca habían sido mojados y aún así seguían con la tradición de bajar al chango que se quería subir por las bananas, aunque a ellos jamás Pues ahí les está la tocó explicación un del por qué, castigo. ¿verdad? Nuestros miedos Ahí irracionales. se crean, la humanidad misma ha creado muchísimos temores a muchísimas cosas y luego han sido como una especie de contagio, por así decirlo, de colectivo y toda la gente en una colectividad, sin saber por qué razón, le tienen miedo a ciertas cosas. Por eso hay que preguntarse, así como dice el maestro Charlie, cuál es el origen y cuál es la consecuencia de esa Sí. fobia que tengo. Mira, yo aquí vi una lista interminable y hay fobias que no ponen que de esas sí dan miedo. ¿Por qué Sí. no hay una que se... El miedo a la suegra? Esa debería estar ahí. Ese sí es un miedo racional. Eso sí es... El miedo a casarse, ese miedo, eso asusta. Ándale, eso sí da Esas miedo. cosas sí dan miedo. Sí, no hay una fobia al matrimonio. Debería de haber, Debería haberla. Debería estar tipificada. cuando menos. Entonces, ¿por qué? Vamos a pensar que inventamos el miedo al matrimonio. Ándale. Por las consecuencias. Obviamente, el matrimonio, pues a lo mejor es una fiesta y te la pasas rico. O sea, Pero la boda. ¿cuáles son las consecuencias? Sí, lo que vas a vivir después, según se den las cosas y según te traten y según trates y todo eso puede ser un paraíso, como dice una canción, o un infierno, Exactamente, puede ser las dos. según lo sobrelleven o lo lleven. Yo, en lo personal, un día en un programa que hicimos hace mucho, en un canal, ya en lo que sería televisión de este tipo, Ajá. ya no televisión abierta ni televisión por cable, yo sí dije que el matrimonio era un ente obsoleto. Tú muy bien. Que Bueno, yo opino eso. que ya Quien sea no, muy feliz, qué bueno. sí, pero que ya ese formato Como que ya de vida no ya empalma en la sociedad, casi ¿verdad? no, la gente ya no Y le si ves a las nuevas gusta. generaciones, ya no se buscan casar tanto, ¿eh? Sí, hay un grupo de personas que se conocen como neosolteros, que son esas Ah, personas eso somos nosotros. que prefieren no entrar ya en asuntos de Pues ¿para qué? más allá de... Entonces, las relaciones de toalla que mencionaste el Exacto, otro esas día son maravillosas. están bien y pues si le tienen miedo al compromiso, dicen por ahí, pero también el miedo al compromiso es válido, ¿eh? sí, no, y aparte, ¿cómo no tenerle miedo al compromiso si el compromiso es complicado? O Te sea, estás comprometiendo ante la ley y si eres creyente ante Dios a vivir con esa persona hasta que la muerte los separe. ¿Cómo puedes prometer eso? O sea, quien promete eso está diciendo mentiras. No puedes prometer eso. no, porque no hay certeza. Exacto. Entonces, mira, no, y a comprometerte, O puedes sea, lo puedes comprometerte prometer en ese momento, con la pero ley, sí. con la iglesia, pero sobre todo a comprometerte contigo mismo. Pues es que con los años todo va cambiando. ¿Cómo Pues- puedes hacer un cheque en blanco de todo el resto de tu vida por una persona cuando no sabes cómo va a No, suceder? para nada. Mira, si nos vamos a la historia de la mentirosa, obviamente ni por más que queramos, ni yo soy el mismo, ni tú eres el mismo. No. O sea, son 20 y tantos años de diferencia en cuanto a edad, en cuanto a experiencia, en cuanto a cosas. Y obviamente En teoría ya más madurez, ¿verdad? se supone que, pero yo digo que los hombres no maduramos nunca. No. Pero bueno, entonces sí tenemos mayor facilidad para ciertas cosas o se nos hace Hemos adquirido habilidades distintas. habilidad, pero de base prevalecer siendo el mismo, pues ya no se puede. no se Y esa es puede. la premisa de la promesa matrimonial. Sí, no, el ser humano dice una frase que me gusta, es que el ser humano cambia
está en un cambio constante. Así es. En la Biblia dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río, refiriéndose a que el río cambia, pero también la persona que ya se bañó, si se vuelve a bañar, también ya Ya cambió. cambió. Entonces, si no podemos prevalecer siendo la misma persona, yo les juro que yo no soy el mismo cuando llegué, entré a este estudio, que cuando salga de aquí. Mira, Si soy el mismo, esto no entonces sirvió de no hay nada. evolución. Sí, y si los que nos están viendo, las personas que nos hacen el favor de vernos, aprendieron algo Ya con eso, cambiaron, y ya con no son eso los nos vamos mismos. a sentir bien tú y yo. Exacto. Sí. Ese es el propósito y el gusto de hacer esto. Charlie, nos quedan menos de 5 minutos. Quiero que por favor nos des tus redes sociales o dónde se te puede localizar para quien quiera tomar una extraordinaria Sí. terapia contigo. Bueno, mira, mi red social que tengo es Face, es TikTok, pero es simple, es Maestro Charlie Psicólogo. Ok. Así, Maestro Charlie Psicólogo. Y en ese lugar, sobre todo en el Face, me pueden encontrar. También tengo Instagram, pero ese no, como que no lo entendí bien. Yo soy más de la No te época de preocupes. antes. Sí, no, yo también. Pero hago TikToks, eso sí me gusta mucho hacer. Entonces Están no- igual Maestro Charlie Psicólogo. Esos TikToks trato de que la gente aprenda algo igual de Claro. las cosas que yo voy viendo en el consultorio o de lo que veo en la gente. Y el valor agregado es Como tradición, cuando empecé a ir a La Mentirosa, Ya me acordé. Ya sé. que sí, la primera sesión para cualquier persona que guste conocerme, ya sea para resolver alguna duda de que este programa haya despertado para cualquier O otra un cosa conflicto personal o por para el que otro estés asunto, pasando. la primera cita no la cobro a las personas que mencionen Que lo vieron que nos conocieron aquí en La Mentirosa. Esa es una tradición Gracias, Charlie. que hasta ha llegado gente a criticar que yo hago eso, pero pues yo lo hago porque creo que la gente se Tu merece gusto es, claro. no, la gente se merece esa oportunidad de ver sin gastar dinero cómo y de qué manera le puedo Por lo ayudar. menos la primera consulta para Sí, decidir la qué va a primera, hacer. para que vea si siente que yo le puedo ayudar y cuál es realmente su situación y ya. Entonces, pues Maestro Charlie Psicólogo, y ahí encuentran mi número telefónico y con todo gusto. También estoy como ayuda psicológica breve, también me encuentran en Google Maps. Perfecto. Pues mi querido Charlie, agradecerte como siempre. No, El al tiempo se contrario, va así, al contrario, agradecer. pero creo que hoy diste tips y explicaciones muy claras sobre los miedos irracionales que se Sí. convierten en fobias y sobre qué debemos preguntarnos y qué debemos hacer para dejar de tenerlos, porque Sí. son irracionales por alguna razón, entonces hay que racionalizarlos. Sí, es ver, el miedo en sí es base, miedo a la muerte, pues, ¿sí? Pero ¿por qué? ¿Qué te imaginas que va a pasar el día que te mueras o cómo te la imaginas o qué piensas de ella? No, pues es que no quiero dejar de vivir. Pues cada rato que estás pensando en la muerte dejas de vivir, cuando menos ese rato. Exacto. Y entonces mejor ve, aprovecha la vida mientras tengas. Claro. Como, Y sé feliz. sí, mira, vivir tranquilo. Yo Claro. digo, el miedo a la muerte y todos los miedos, la esencia del problema es que te quitan la tranquilidad. Exactamente. Tú no puedes dormir tranquilo si piensas que va a llegar una araña. Otra persona no puede dormir tranquilo si cree que hay alguien deambulando dentro de su recámara. Exacto. Pues no, todo eso se puede solucionar. Todo Perfecto. eso racionalizando el hecho de que, a ver, vamos a pensar que sí ande el muerto debajo de la cama. ¿Y qué me va a hacer? Es más fácil que yo le haga a él que a mí. Exactamente. Y entonces, sí ha llegado a haber pacientes que se ríen. Ok. De su Terminan propio riéndose de su temor, propio. de su Ya están no. curados. Sí, porque ya cuando no te tomas eso tan en serio y te puedes divertir con eso, ya es otra Ya es cosa. otra cosa. Pues muchísimas gracias, mi estimado Charlie. Aquí Amigo, estamos cuando un placer. sea necesario y con mucho gusto siempre. Siempre aprendemos toda la vida, llevo toda una vida aprendiendo de ti. Te lo agradezco
Y pues gracias sobre todo a todo el público que nos está viendo. Recuerden que estamos a través de Red TV y también pueden buscarlo en mi página de YouTube en @MacLaMentirosa. Así todo pegadito. Ahí pueden ver todos los capítulos y todo lo que estamos subiendo constantemente de contenidos. Pues que tengan muy buenas noches. Adiós.